En una madrugada el Espíritu Santo me comienza a amonestar, realmente a tomar esta responsabilidad, a asumir lo que Dios nos está llamando, porque mi esposa ya sabía que Dios nos estaba llamando. Una desesperación por las almas, por la gente que no conocía a Cristo, y decíamos, Señor, que la gente se sienta atraída por vos hacia este lugar. La presencia de Dios se movía y había libertad. Teníamos gente en la escalera de acceso a los dormitorios, que es mi casa, en el patio de atrás, teníamos gente hasta en el baño. Ya no había lugar en mi casa. Hemos tenido cantidad de cadenas de oración, eventos evangelísticos, hemos tenido congresos. Este es tiempo oportuno, es tu casa, mi casa. Bueno, el llamado de Dios a mi vida fue desde niño. A mí me entregaron a Cristo, me presentan al Señor en una iglesia, y este pastor que me estaba entregando, él le dice a mi mamá que yo iba a ser un siervo de Dios. Yo tenía una enfermedad de autismo y el Señor, hizo un milagro en mí. Realmente para la ciencia yo iba a ser un retrasado mental, pero para el Señor y su propósito iba a ser un siervo de Dios. Comencé a aprender a tocar la música, a tocar la guitarra, y yo adoraba al Señor. El llamado de Dios, particularmente en lo personal para mí, fue desde chiquita, desde que lo conocí al Señor hace muchos años. Pero el llamado al pastorado fue más o menos en el 2004, luego de participar en un congreso en el Luna Park. Ahí fue la primera vez que sentí muy fuerte el llamado al pastorado. En una convención, en un congreso que fuimos al Luna Park en el 2004, ahí el pastor hace un llamado a todos los pastores a pasar, que él iba a impartir de esa unción. Y en ese momento estábamos liderando a un grupo de jóvenes, una de las jóvenes nos acompañó y ella nos alentó a subir al altar. No éramos pastores. Yo no era pastor, sino que en ese momento éramos líderes de joven. Y recuerdo que vino una joven con nosotros, que nos acompañó, y cuando le hace el llamado del pastor a la impartición, ella nos alentó a pasar, me dijo, vayan, ustedes van a ser los futuros pastores de la iglesia. Ella nos vio con esos ojos de futuro, digamos, y bueno, ahí pasamos al altar y los pastores en esa ocasión impusieron manos sobre nosotros, oraron y se desató una unción terrible. Oraron por nosotros, impartieron esa unción. Y nada, nosotros de ahí salimos re contentos, re llenos del Señor. Fue una experiencia hermosa, pero seguíamos sirviendo al Señor, siempre en lo nuestro, en el liderazgo. Nosotros congregábamos en nuestra iglesia de toda la vida, los pastores Juan Carlos y Betty Sosa. Ellos nos ungieron como copastores de la iglesia, transmitiendo un legado a futuro, ¿no? Viajamos también junto a nuestros pastores a Olavarría, y en Olavarría pasó algo muy lindo también. Tuve una experiencia en la cual también el pastor que estaba ministrando, el pastor Ortega, también hace un llamado a todos los pastores, y la prédica se trataba de entregar una posta, ¿sí? Ellos, como un acto profético, le entregaban una posta a los pastores a continuar, a correr la carrera. Y yo recuerdo que le digo a mi papá, al pastor, le digo, ¿por qué no pasamos? Dale, pasemos a tomar la posta, ¿sí? Y recuerdo que el pastor me dice, no, vayan ustedes, vayan y tomen la posta. Abrir la obra particularmente no lo teníamos pensado, no lo sentíamos como un llamado a abrir la obra, sino a continuar con un legado pastoral que ya estaba planeado y estaba escrito en el propósito de Dios. El Señor nos llama a retirarnos del lugar. Es como cuando le dice a Abraham, toma a
a tu familia, a tu esposa, a tu parentela y andate de este lugar porque yo tengo otro lugar para vos. Y literalmente fue así. Nosotros estábamos pensando en nuestra mente de que íbamos a seguir pastoreando en el lugar donde crecimos, en donde fuimos niños, adolescentes, jóvenes, nos casamos en el lugar, tuvimos a nuestros hijos en ese lugar también. Entonces pensamos que era ahí, pero el Señor dijo no, era en otro lado y bueno, era acá, en este lugar. En una madrugada el Espíritu Santo me comienza a amonestar, sentí una voz muy profunda, muy fuerte. Yo me despierto y yo sabía que el Espíritu Santo me estaba llamando. Una desesperación por las almas, por la gente que no conocía a Cristo. Si bien durante toda nuestra vida, en nuestro tránsito y caminar en el Señor, siempre evangelizamos, pero en ese tiempo fue muy fuerte, fue en un periodo de meses, de no poder dormir, de no poder comer, de estar escuchando una prédica o una oración y quebrarnos y llorar y de tener sueños y de ver mucha gente en sueños que yo no conocía. Les comento a mi esposa y mi esposa me dice, bueno, vos tenés que decidirte realmente a tomar esta responsabilidad, asumir lo que Dios nos está llamando, porque mi esposa ya sabía que Dios nos estaba llamando. Ella también por su lado, Dios la estaba llamando, el Espíritu Santo, ¿no? En paralelo mi esposo estaba viviendo también incomodidades y un llamado más fuerte al pastorado. Llego a la casa de mi papá y bueno, le comento lo que me estaba pasando, ¿no? Y antes de comentarle lo que me estaba pasando, recuerdo que mi mamá me dijo, hijo, sin saber, ¿no? Sin saber lo que yo le iba a decir, me dice, hijo, nunca dejes de contar tu testimonio, el milagro que Dios hizo en tu vida. Vos sos un testimonio vivo del poder de Dios. Nunca te olvides de eso, hijo. Y bueno, cuando me dice eso mi madre, yo ahí les comienzo a contar lo que me estaba pasando, que el Espíritu Santo no me dejaba dormir, que ya era cada vez más fuerte y yo ya no aguantaba más. Y quería contárselo a ustedes, le dije. Bueno, fue hermoso ese momento porque mi papá agacha la cabeza y me dice, hijo, te voy a decir una cosa. Si Dios te está llamando, tenés que obedecer. Me dijo, si Dios te está llamando, tenés que obedecer. Y lo número 2, si realmente es de Dios, los frutos van a hablar por sí solos. Vos no vas a tener que mostrarme nada, no vas a tener que decirme nada, porque los frutos van a hablar por ustedes. Y si realmente era del Señor, estas palabras quedaron grabadas en nuestros corazones, es que los frutos se iban a ver. Así que con mucho temor, con mucha reverencia, con mucha humildad, empezamos a caminar en un nuevo proyecto, en un desafío totalmente distinto para Jorge y para mí, pero siempre obedeciendo al Señor. Bueno, cuando íbamos con mi esposa por lugares, buscábamos en las esquinas lugares estratégicos para alquilar, buscábamos un local, ¿no? Y yo le decía a mi esposa, acá puede ser el lugar porque mirá, transita mucha gente, es bien estratégico, acá podemos poner la iglesia. Y así estaba. Yo donde iba con mi auto, miraba locales, un lugar bien estratégico para poner la iglesia. Pero no fue así. Estaba un día en casa, estaba ahí limpiando y de repente siento así un sentir que me pasa en lo más profundo de mi ser y me dice, acá va a ser la iglesia. Lo que menos pensamos es que el Señor quería que la iglesia se abriera en nuestra casa. Nosotros siempre fuimos muy reservados, siempre fuimos muy mezquinos de nuestra casa, así que para nosotros también fue otro desafío, otra sorpresa, tener que abrir las puertas de nuestra casa y comenzar a tener las reuniones en ese lugar. Y bueno, ahí comenzó el desafío. Poníamos las sillas por fe, si bien no teníamos a nadie, pero poníamos por fe. Y la realidad es que el Señor fue añadiendo a aquellos que iban a ser salvos. Tiempo Oportuno se hizo conocer mediante el boca a boca. Pero antes de que sea el boca a boca, nosotros con nuestros hijos
nos habíamos puesto a orar y decíamos, Señor, que la gente se sienta atraída por vos hacia este lugar. Pero recuerdo que fuertemente nos hicimos conocer en un evento del Día del Niño. Ahí nos preparamos con obra de teatro, habíamos alquilado unos disfraces de Mickey, de Winnie Pooh. Fue algo muy lindo porque el Señor nos respaldó. Recuerdo que la cuadra se llenó de gente, de vecinos que vinieron. Y ahí ya a tiempo oportuno se hizo conocer. Las reuniones en casa, que luego le pusieron por nombre La Cueva, los propios hermanos que empezaron a congregar con nosotros, las reuniones eran maravillosas. Sabíamos a la hora que empezábamos, pero no sabíamos a la hora que terminábamos. La presencia de Dios se movía y había libertad, personas caían sacudidas en el piso. La realidad es que la mayoría eran todos nuevitos y yo no tenía gente para servir, era mi esposa y yo y mis hijos. Empezaban a las 7 de la tarde, pero antes a las 5 ya venían los hermanos, reservaban lugar porque muchos quedaban afuera en la vereda, en la calle, así que eran hermosas. Terminábamos muy tarde, pero llenos de la gloria de Dios. Veíamos cómo se liberaban, cómo venían en una condición de tristeza extrema y se iban súper gozosos, venían enfermos y se iban sanos. La verdad que fue maravillosa, fueron las primeras reuniones, ver cómo Dios se glorificaba en un lugar tan chiquito y con gente tan insignificante y desconocida como éramos Jorge y yo. Yo recuerdo salir a la puerta de nuestra casa cuando eran los días de reunión, que eran los miércoles y los domingos. Un día miércoles salía y ver que en nuestra cuadra de repente la gente venía como un río. Yo veía que era como río, miraba para el lado izquierdo y veía gente que venía, el lado derecho y gente que venía, al lado izquierdo la gente que venía. Era tremendo. ¿Dónde voy a meter toda esta gente? Pero era porque el boca a boca de cada persona que venía contaba lo que pasaba en tiempo oportuno. Y a la cueva venía gente de todas las edades y con todas las condiciones habidas y por haber, gente que nunca había pisado una iglesia, que nunca habían estado en un lugar donde se hablara de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo, de la liberación. Mucha gente venía atormentada por demonios y se iban totalmente libres y felices, como criaturas que recibieron un regalo, ese regalo que esperaron toda su vida. Gente que quizás estaba en el ocultismo también y se pudieron hacer totalmente libres en aquel lugar mediante la obra del Espíritu Santo, porque el que hace todo siempre es Él y el que se lleva la gloria siempre es Él. Ya me encontraba con 100 personas más o menos en el living de casa. Imagínense lo que era eso. Ya no había lugar en casa. Teníamos gente en la escalera de acceso a los dormitorios, que es mi casa, en el patio de atrás, teníamos gente hasta en el baño, en la cocina, teníamos la casa repleta, entonces ya no entraba una hormiga, ni siquiera una hormiga. Así que eso nos llevó también, el Señor dijo, bueno, ya está, hasta acá. Y mi esposo sufría porque la casa quedaba toda dada vuelta después de las reuniones. Comenzamos el desafío de la construcción, ¿no? Realmente ese momento fue muy lindo porque le habíamos hablado al pueblo de que acá se iba a hacer la iglesia. Comenzamos a preparar sobres, a creerle a Dios. En aquel lugar estuvimos un año. El Señor nos había preparado un lugar para construir el templo. Tampoco sabíamos que el Señor ya tenía preparado eso. En un año hemos construido el templo con ofrendas mínimas. Esto siempre lo cuento porque era muy poco dinero y cuando contábamos el dinero se multiplicaba, contábamos de vuelta el dinero se multiplicaba. Veo a mi esposa que ella estaba llorando, contando el dinero para comprar los materiales. Y estaba llorando y cuando yo le pregunto, ¿por qué estás llorando? Y ella me decía, porque cuento el dinero y yo tenía un número y cuando cuento es otro número.
Y volví a anotar el número que daba, pero volví a contar y daba otro número. Entonces yo me reía y le digo, bueno, dale, seguí contando, seguí contando. Venían camiones a este lugar con materiales que nosotros no lo habíamos encargado, no habíamos comprado nosotros. Venían, me mandaban a llamar, al pastor, venga. Y yo le digo a mi esposa, ¿vos encargaste material? No pedí nada, ¿no? Porque los que estaban trabajando acá me decían, pastor, lo busca un camión con materiales. Y yo cuando llegaba a este lugar y voy y le pregunto a la persona, discúlpeme, ¿para dónde es el material? Para acá, me dice, ¿acá van a hacer una iglesia? Sí, ¿usted es el pastor? Sí. Dígame dónde bajo. Pero, momento, le digo, yo no encargué ningún material, no pedí nada. No importa, me dice. A mí me dijeron que lo traiga para acá y que lo deje acá, dígame dónde lo bajo. Era maravilloso. Era maravilloso ver llegar camiones con materiales para la construcción que no habíamos encargado, pero que venían como donaciones de gente anónima, que estaba colaborando con la construcción del templo. Pero Dios estuvo en cada detalle de la iglesia y nos sorprendía con bendiciones, con multiplicación, con provisión. Realmente vimos lo sobrenatural en esta iglesia, experimentamos el poder de Dios. Obviamente, al construir tuvimos un montón de oposición espiritual, oposición vecinal, tuvimos oposición de toda índole, pero ahí seguíamos orando, seguíamos cantando, poníamos alabanza, nos tomamos de la palabra de que con una mano trabajábamos, con otra mano estábamos en la espada y con la otra mano, 3 manos, 4 manos, 5 manos teníamos, pero adorábamos al Señor y mientras trabajábamos, adorábamos, el Señor se glorificaba porque todo lo que hacían en contra de nuestra iglesia para que la obra se detuviera, el Señor lo transformaba en bendición. Llegaba el momento ya de inaugurar el templo, ¿no? El nuevo templo del Señor. Y nosotros como un acto profético lo que hicimos fue ir a nuestra casa, a la cueva, fuimos a nuestra iglesia, nuestra primera iglesia, y de ahí lo que hicimos como un acto profético fue pedir que la presencia de Dios venga a este templo, ¿no? Así que fuimos al lugar, oramos, dijimos, Señor, que tu presencia, como estuvo acá, que esté en nuestro nuevo templo. Bueno, una vez que ya nos instalamos en el nuevo templo, ya comenzamos a tener más actividad evangelística, porque es una iglesia que tiene un enfoque evangelístico, profético y de restauración. Entonces el área evangelística es la que más explotamos. Y en esa ocasión, en el año 2016, sorpresivamente, me quedé embarazada y venía en camino mi hijo Isaac. Y ya estaba programado que para el día 10 de diciembre de ese año se realizara el primer Proclamando Luz y Vida. ¿Qué es esto? Salir por las calles de Docsud a proclamar que Jesús es luz, que Jesús es vida. Y es así que salimos en diciembre a salir a proclamar el nombre de Jesús. Recuerdo que aún gente que no se congregaban con nosotros se comenzaron a añadir. Y en paralelo, mi hijo Isaac estaba en terapia intensiva, luchando por su vida, porque había nacido con un problema cardiorrespiratorio, que después se complicó con un problema también gastrointestinal y un reflujo gástrico. Así que bueno, mientras la familia estaba evangelizando, yo estaba allí en mi habitación, conectada con el Señor, pidiéndole por mi hijo y bueno. Salimos con el auto, pusimos los baffles arriba, mucha música, mucho ruido. Bueno, comenzamos ahí a proclamar el nombre de Jesús en nuestra ciudad y a medida que caminábamos la gente decía, ¿y estos locos qué le pasa? ¿De dónde son? Y recuerdo que fue una fiesta, fue una victoria, fue alegría. Realmente veíamos que Dios nos respaldaba en cada paso que dábamos, en cada acción que hacíamos. Resumiéndolo, Isaac tenía que tener 3 meses por lo menos de internación para recuperarse y que iba a salir con secuelas, le habían dicho a mi esposo, pero el Señor en una semana lo sacó de terapia intensiva y hoy Isaac tiene 8 años y es un nene totalmente sano. Nos propusimos hacer un congreso que se llamó Enfocado y tuvimos nuestro primer congreso y fue una re bendición porque fue un desafío ahora ese congreso, ¿no? Pero también la iglesia explotó de gente y de la presencia de Dios, ¿no? Y realmente fue una bendición.
tuvimos un congreso, luego tuvimos otro. El Señor nos acompañaba en cada desafío. Luego llegó el desafío de tener nuestra propia fundación, que se llamaba, la pusimos Faro de Esperanza, porque entendimos que hay tanta necesidad, decíamos, en la iglesia nuestra. Había adicciones, problemas de necesidad de familias, de alimentos, de ropa, bueno. Y hemos tenido una tarea de desarrollo social dentro de la iglesia muy importante, incluso en pandemia, que es lo que más quizás la sociedad o acá el barrio se va a acordar de cómo la iglesia a tiempo oportuno trabajó durante todo el periodo de pandemia. Aún arriesgando nuestras propias vidas, sabíamos que el Señor estaba acompañándonos y cumplimos con la misión y fuimos obedientes a llevar luz y vida, a llevar una atención, a llevar comida, alimento cuando más lo estaba necesitando nuestro barrio. La pandemia, para mí fue un desafío la pandemia, porque realmente fue un momento muy duro, muy difícil, tener que estar por medio de una cámara y ver la iglesia vacía y tener que estar predicando detrás de cámara, tener que estar adorando. Fue muy duro, fue muy difícil. Realmente ahí sí que estuvo el Señor sosteniendo, ¿no? Porque fue un gran desafío para nosotros. Uno de los grandes desafíos que tuvimos en pandemia fue que habíamos preparado para salir a evangelizar cuando no se podía. Nosotros preparamos unas bolsas con mercadería y nosotros lo hicimos y vimos también el respaldo de Dios. Desde que nos mudamos al auditorio hemos tenido cantidad de cadenas de oración, eventos evangelísticos, hemos tenido congresos, hemos tenido reuniones de mujeres mensuales que han sido una bendición total para nuestras vidas. Realmente se trabajó muchísimo en todas las áreas. Es una iglesia que tiene un enfoque en las próximas generaciones. Y el Señor nos dio estrategias así, siempre nueva, innovadora. Llegamos a la familia, llegamos a los hogares. Puedo entender que Dios siempre nos dio estrategias innovadoras, con una visión clara y una visión propia nuestra. Haciendo un balance de estos 10 años, lo que puedo decirles es que vi la mano de Dios en todo momento, en toda situación, en toda circunstancia. Siempre estuvo sosteniéndonos en lo personal, siempre estuvo conmigo. Vi la fidelidad de Dios, vi su provisión, vi su sanidad, vi su amor, vi su compasión, experimenté su presencia de una manera sorprendente y sobrenatural. Realmente creo que Tiempo Oportuno tiene su propio ADN, ¿sí? Su propio ADN que Dios nos dio nuestra propia visión. Hoy estamos llegando a cumplir 10 años como familia, como Tiempo Oportuno. Yo quiero que entienda que Tiempo Oportuno, uno de los ADN es tu casa, mi casa. Y creo también que viene algo nuevo por delante, que termina un ciclo, que termina un periodo que fue de mucho aprendizaje para mí. Aprendí un montón. De que yo muchas veces me sentí que no calificaba, hoy entiendo que yo calificaba para el Señor. Mi familia calificaba para el Señor. Y yo le doy gracias a Dios porque hoy, junto a mi familia, servimos al Señor en este lugar. Servimos a Dios y lo hacemos con alegría y con gratitud. Yo quiero que así vos lo hagas en estos 10 años, que disfrutes de la casa donde estás y que entienda que tenés unos pastores que son así, que son simples, que son unos locos y que siempre van a salir con cosas nuevas, pero siempre son apasionados por servir a Dios donde sea. Y creo que viene por delante lo mejor. La palabra del Señor nos dice que la gloria postrera de esta casa va a ser mayor que la primera. Este es Tiempo Oportuno. Es tu casa, mi casa. Nunca te olvides que en el lugar que estás es tu casa también. Y creo que estamos cerrando un ciclo de bendición, de gloria, de presencia de Dios, pero que viene un mayor mover de su presencia. Y qué bueno es que vos y yo
seamos parte de ese mover.